En la época de Jesús, muchas comunidades vivían en incertidumbre y en oscuridad. Hoy también vivimos tiempos de incertidumbre y de oscuridad. Sin embargo, en esa época, el Señor dejó unas pautas para que los hombres salieran de la incertidumbre y de la oscuridad, y formó unos hombres para ellos y los escogió para ellos. De este modo ellos lograron salir de ese momento de incertidumbre y de oscuridad. Hola, mi nombre es Juan Carlos Castillo y hoy quiero decirte que Dios te ha escogido para ser una persona que ilumines, que alumbres a la humanidad en estos momentos de oscuridad y de incertidumbre. Quiero invitarte a que abras conmigo tu Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 14 al versículo 16. Mateo capítulo 5, versículo 14 al versículo 16. Y dice de la siguiente forma: Ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro para aumentar su calor. Si la sal pierde esa cualidad, ya no sirve para nada, sino para tirarla afuera y que la gente la pisotee. Ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, su conducta debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así lo verán los demás y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. ¿Qué se necesita para iluminar al mundo, especialmente en momentos como los que estamos viviendo? Número 1, ser como la sal de la tierra. Jesús nos compara y Jesús dice que somos como la sal de la tierra. La sal era un elemento muy importante y muy vital, y en la antigüedad, en el Nuevo Testamento donde estamos leyendo, vemos que se utiliza en esta versión la palabra tierra, en otras versiones se usa la palabra mundo. Pero cuando uno va al contexto cultural, podemos percibir y nos podemos enterar, de acuerdo a lo que dice Edesio Cetina en su libro acerca de las parábolas, nos muestra cómo la sal era utilizada para preservar el fuego. Ellos utilizaban en esos hornos de tierra, utilizaban sal y la mezclaban con unas pelotas de estiércol de camello y de burro. De hecho, hoy en día en Arabia están utilizando las heces de camello, el estiércol de camello, lo están utilizando para hacer combustible de una manera diferente, no para un horno, sino para hacer combustible. A eso le aplicaban sal y esparcían sal en los hornos de tierra, de modo que la sal lo que hacía era preservar el calor. Y en esa comparación, en estos momentos de dificultad, el Señor nos dice que nosotros somos los que podemos preservar el Evangelio, podemos preservar la palabra de Dios, podemos preservar un mensaje de esperanza y de salvación en estos momentos de oscuridad y en estos momentos difíciles que estamos atravesando. ¿Cuál era la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento que estaba Jesús? ¿Cuál era esa oscuridad o cuál era esa incertidumbre, dicho de alguna forma metafóricamente? La humanidad en ese momento, las comunidades en la época de Jesús, estaban pasando momentos difíciles, había mucha carencia en el área espiritual, en el área emocional y en el área física. ¿Qué quiere decir esto? Habían personas enfermas, especialmente por la lepra, que era una enfermedad que fácilmente contagiaba y contaminaba a las personas. Había muchos leprosos en la época de Jesús, pero también habían personas que tenían problemas emocionales, personas que no era suficiente con el dinero, personas que también tenían carencias económicas, desempleo, entre otras cosas. Era una población que no veía un buen futuro, no veía una buena esperanza, y a esa comunidad se acerca el Señor, y con el favor de Dios estaremos hablando acerca de las bienaventuranzas que están antes de esto que estamos hablando, y a esa comunidad
que una vez Jesús les ha hablado, les ha dado esperanza, les ha iluminado, les ha mostrado que sí hay futuro, los ha sacado de la incertidumbre, a esa comunidad Jesús luego la llama y le dice, ustedes que hoy, en otras palabras, reciben consolación, que van a ser perseguidos, que son pobres, que han tenido muchísimos problemas, ustedes son los que se van a encargar de propagar este mensaje de esperanza, de hacer que se extienda, porque luego más adelante dice en la versión Reina Valera, dice que si la sal pierde su sabor, la sal una vez que ha sido pasada tanto por fuego perdía el sabor y ya no servía para nada. Pero nosotros, bajo la autoridad y bajo la unción del Espíritu Santo, tenemos esa capacidad de preservar el mensaje, el Evangelio, porque el Señor es el que nos da esa fuerza para seguir adelante, porque es un mensaje de verdad, de esperanza, de transformación y de consuelo, un mensaje que ilumina y que alumbra. Es decir, nosotros deberíamos de estar constantemente alimentando la esperanza del pueblo como la sal alimentaba, por así decirlo, ese fuego perduraba, de modo que ese fuego se conservara. Nosotros somos la sal de la tierra, somos los que conservamos que la palabra arda de bendición, que no se apague la llama, sino que constantemente estemos hablando de la palabra del Señor. Entonces, Jesús nos pide que seamos la sal de la tierra para que las buenas nuevas no se acaben, sino que se sigan propagando. Número 2. ¿Qué se necesita para iluminar el mundo? Número 2. Brillar para iluminar. Brillar para iluminar. Cuando leemos el versículo 15, dice, nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, todo lo contrario, lo pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Es importante, es imposible que la gente no vea una ciudad en la parte alta. Hoy en día, especialmente hoy en día, los que vivimos en las partes llanas, podemos con facilidad ver dónde hay una ciudad, porque la iluminación que tiene permite verla. En algunas ocasiones también en las mañanas se pueden ver desde algunos lugares cuando no hay mucha contaminación. Es imposible no ver algo que está tan alto. Y aquí Jesús les dice, mire, la luz, una ciudad en lo alto no se puede esconder. Una ciudad en lo alto se tiene que ver. Ustedes, nosotros, somos como esa ciudad que está en lo alto. La gente va a notar que tú eres diferente. La gente va a notar que tienes un mensaje de esperanza. La gente va a notar que aunque hay dificultades, tú sabes a dónde vas a llegar. Tú sabes a dónde va a ir. Y no te puedes ocultar. La gente se va a ver, te va a ver y la gente lo va a notar. La gente se va a dar cuenta, la gente se va a enterar. Y dice también la palabra de Dios más adelante, dice que una lámpara no se puede colocar debajo de una mesa, sino que ¿dónde se coloca? Se coloca sobre la mesa. ¿Para qué? Para que alumbre. No nos podemos ocultar. Hemos sido puestos para preservar el fuego, pero también para iluminar, para alumbrar. Durante todos estos días uno encuentra muchas personas, unas con depresión, otras con más esperanza, personas que a veces no saben cómo salir, ven todo oscuro, no ven salida, no ven la luz. Y en esos momentos llega la palabra a la mente de uno, y hablo de algo puntualmente en mi caso. Personas que tienen dificultades, que no ven la luz. Y yo recuerdo la palabra del Señor que me dice, no temas, no desmayes. Y yo le digo a la gente, mire, yo estoy en la misma situación, en la misma dificultad, pero la palabra de Dios me alumbra y me dice, no temas, no desmayes. Y esa misma palabra que Dios ha puesto en ti, que a veces ni la crees, es una palabra que cuando la dices con la convicción, alumbra la vida del otro. Y para eso el Señor nos ha puesto, te ha puesto a ti. De pronto puedes preguntarte, pero yo no sé mucha Biblia. No necesitas saber mucha Biblia. Yo no soy teólogo. No necesitas saber mucha teología. ¿Qué necesitas?
alumbrar a las personas, porque tú eres luz, para alumbrar el camino de aquellos que están en oscuridad. En tu casa, en tu empresa, donde quiera que te encuentres, la palabra de Dios está en ti y ella alumbra, ella muestra el camino. Esa comunidad había perdido la luz y llega Jesús y les dice a ellos lo que está en el Sermón del Monte, que con el favor del Señor vamos a predicar, y les dice a ellos: bienaventurados los pobres, bienaventurados los que carecen de cosas, bienaventurados los que tienen necesidad. A esa misma comunidad es a la que el Señor le está diciendo: ustedes han sido escogidos para alumbrar al mundo. Tú has sido escogido, tus hijos, tu familia han sido escogidos para alumbrar. Aquel que quiere quitarse la vida, aquel que no tiene esperanza de un nuevo futuro, de algo mejor. Tú tienes una palabra, como estés, independiente de, la palabra te dice: yo no te dejaré ni te abandonaré, estaré contigo hasta el final del mundo. No nos podemos ocultar, esa luz no la podemos ocultar. La gente está esperando que les hablemos, que les compartamos. Y si hoy vienes por primera vez, y si hoy te sintonizas por primera vez, permíteme decirte que si tú crees lo que dice la palabra de Dios, esa palabra se convierte en una luz que alumbrará tu camino y alumbrará el camino de aquellos que tú conoces. Me he extendido un poco, pero creo que es necesario en esta parte. ¿Cuántos amigos tienes viviendo en la oscuridad? ¿Cuántos de tu familia están viviendo en la oscuridad? Y saben que tú eres creyente. Como la ciudad, no te puedes, es imposible que no te vean. Y no te puedes meter debajo de la mesa. Porque aunque a ellos no hayan querido recibir, en este momento estoy seguro que tu palabra alumbrará su camino y hará lo tercero. ¿Qué se necesita para iluminar al mundo? Ser como la sal, brillar como la luz. Y de esta forma, cuando tú brilles, número 3, Dios será exaltado y glorificado. ¿Y por qué Dios será exaltado y glorificado? Porque te ha escogido a ti para iluminar al mundo. Y cuando tú traes esa palabra y la palabra se cumple, la gente alabará a Dios porque tú has sido luz para ellos en este momento difícil. Y me entristece muchas cosas que veo durante este tiempo. El mundo en oscuridad y en incertidumbre, y nosotros, los cristianos, a veces parece que estuviéramos así, peleando nuestros derechos. ¿Cuáles derechos? Peleando con el uno porque ha hecho cosas incorrectas y favorece al otro. Peleando, y discúlpenme, porque no nos han permitido en algunos casos abrir la iglesia. Y mi pregunta es: ¿será que tú no eres suficiente luz desde tu casa, con tu testimonio, para darle esperanza a tantas personas que están sufriendo? Y si no abrieran las iglesias, y si no se permitieran abrir, ¿tú piensas que nosotros dejaríamos de brillar? Creo que si tenemos a Cristo en el corazón, aunque no salgamos, desde ahí podemos brillar. Y si las abren, pues genial. Pero yo pienso que en este momento, desde donde estemos, podemos llamar a alguien, podemos escribirle a alguien, podemos contarle a alguien lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que hasta este momento su protección ha estado con nosotros, porque Dios no miente. Dice tu palabra: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La iglesia no se ha cerrado nunca y tampoco se cerrará, porque hay una luz que alumbra y esa luz eres tú. Y muchas personas están esperando que tú les hables, porque Dios te ha puesto para iluminar el camino. Padre Celestial, gracias por tu palabra, y en ella nos muestras que somos como la sal de la tierra y como la luz del mundo. Nos dices que podemos alumbrar. Ayúdanos, Señor, a creer que tenemos algo valioso, que es como una luz, que es como sal, que sirve y bendice
a la humanidad. Bendigo tu casa y tu familia en el nombre de Jesús y le pido al Espíritu Santo que siempre, siempre te acompañe como dice la palabra, en el nombre de Jesús.